Muy buenas, bienvenidos al podcast de Moni y Oli. Y pues aquí estamos con el compañero Oliver, acá Olikuma. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tienes ganas de hablar sobre el tema de hoy? La verdad que sí, creo que se viene un podcast bastante interesante, creo que se viene un tema bastante polémico, sí que es cierto que ya lo han hablado muchas personas, de hecho, grandes personajes en el mundo de las redes sociales y en el mundo de Twitch y de las influencias, pero aún así nunca está de más aportar un poco más de puntos de vista, al final también da pie a contrastar esta información. Efectivamente, yo creo que si te parece bien vamos a poner un poco el contexto de qué está pasando por si hay algún despistado. Y es que básicamente desde hace bastante tiempo ya la tecnología está progresando, los medios de comunicación también con ella, y pues han habido ciertas rivalidades entre el periodismo tradicional y el nuevo, que sería pues ya sea YouTube, Twitch o cualquier nueva plataforma en sí. Entonces, básicamente, en estos últimos semanas ha dado el caso de que Messi ha llevado a Ibai con él a la rueda de periodismo del Paris Saint-Germain y no había ningún medio tradicional español, ya que de otros lados sí que había allí dentro del campo. Bueno, la verdad que así como introducción yo creo que está bastante bien. De hecho, creo que prácticamente todo el mundo ahora ya se va a poder ubicar un poco dónde estamos. Y la verdad que una de las cosas que has dicho es periodismo tradicional con el periodismo actual. Bueno, yo creo que para empezar simplemente me gustaría saber un poco, bueno, yo no considero, o sea, ya directamente me voy a mojar del tirón, yo no considero, sinceramente, que Twitch sea periodismo, que Instagram sea periodismo, que las redes sociales sea periodismo. Creo que es entretenimiento, creo que son redes que están destinadas simplemente a eso, a ser consumidas, a producir entretenimiento y no es en ningún caso un informativo, en ningún caso pretende ocupar el sitio de una televisión explicándote las noticias del mediodía o en ningún caso, o sea, al final sí que es verdad que hay redes que se van más enfocadas a eso, como podría ser el caso de Twitter, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que Twitter sí que es una red social muy importante a nivel de información, es una red social que te da la posibilidad de saber qué está pasando en el momento exacto en el que está pasando y eso está muy bien, además con todo el feedback de toda la gente, ¿sabéis? Pero yo creo que Twitch, por ejemplo, no es ese caso y ni mucho menos Ibai, para mí representa a un periodista, ya te lo digo ahora. Vale, entonces, ¿tú crees que realmente hace falta tener una carrera para ser periodista, que cualquier persona puede ejercer como periodista o comunicar, por así del estilo? Yo creo que cualquier persona puede comunicar. Creo que cualquier persona no necesita tener conocimientos para transmitir una información. El problema es que esa información habría que ver hasta qué punto es objetiva. Habría que ver hasta qué punto la puedes simplemente coger y soltar a un millón de personas y que sea interpretación libre. Pero al final yo creo que una carrera de periodismo no va mal. Es cierto que hay mucha gente que creo que puede optar a esa carrera de periodismo y luego quizá no tener esa facilidad de comunicar, pero sí que la carrera de periodismo seguramente te enseña muchísimas cosas. Obviamente, ¿no? Al final tampoco estamos aquí desprestigiando las carreras universitarias, que al final supongo que tienen su función, ¿no? Al final yo estoy cursando una, entiendo que tú también estás cursando dos, de hecho, entonces Así es. al final creemos un poco en las carreras universitarias, ¿no? Pero es eso, yo creo que quizás no para estar delante de una cámara y tener esa habilidad de comunicación, pero quizás sí para redactar una noticia, sí, quizás sí para tener como los medios suficientes como para saber de dónde buscar, de contrastar información, de realmente como de todo lo que está pasando, al final sacar una idea más objetiva y más clara, ¿sabes? Que quizá podría sacar una persona random en su cuarto sin ningún tipo de conocimiento, que quizás una opinión sin contrastar y ya, ¿sabes? Yo creo que esto se estaba viendo bastante con los influencers, ya que, pues como dice su mismo nombre, tienen bastante influencia sobre masas, entonces cualquier cosa que ellos digan, pues la mayoría de gente sin contrastarlo ni absolutamente nada se lo va a creer. Pero con la televisión también pasa lo mismo, en plan, si tú lo has visto en la tele, en X canal, tú también te lo vas a creer. Y yo creo que realmente eso es el primer gran problema de esta sociedad, y es que no contrastan, de hecho. Sí, estoy de acuerdo en parte. O sea, al final es un hecho que de toda la vida se ha dicho que tú mires una... Bueno, de hecho, los estereotipos sociales de las personas, al final, si tú eres una persona de derechas, siempre se te ha atribuido unos canales de televisión, ¿no? En plan, de, pues, pues, 13TV, cosas de estas, ¿no? O si eres una persona de izquierda, pues hay otros canales, ¿no? Pues tienes, en caso de aquí de Cataluña, pues tienes aquí los canales de Cataluña, tienes TV3 y tal. Pero al final, en comparación a lo que podemos encontrarnos con influencers, es que un influencer es una única persona, no tiene absolutamente a nadie, no tiene ningún equipo técnico detrás, es una persona que le ha llegado una información,
por una red social y simplemente ha decidido compartirla por su red social. En cambio, yo creo que una cadena de televisión tiene detrás un equipo de redacción, tiene muchísimas personas, tiene muchísima gente que avala a la persona que te está explicando algo delante de una cámara. Sabes que al final no es un tío en su cuarto con una cámara. Es un poco el punto que yo quiero seguir a la hora de defender un poco a estos medios de comunicación, que tampoco es que los defienda, pero simplemente que creo que son funciones totalmente distintas al final. Entonces, viendo este punto de que tú crees que son funciones totalmente distintas, han habido muchísimas personas que se han quejado del tema de que se han de innovar, han de cambiar, porque la gente ha bajado la audiencia, ya no le ve, les interesa otras cosas. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Realmente los medios tradicionales o convencionales, por así decirlo, han de cambiar a un formato más juvenil? ¿Han de seguir por el camino en el que ya están? ¿O qué crees que deberían hacer? Creo que a todo esto no te estoy preguntando tu opinión, o sea, simplemente me estás preguntando, me parece bastante feo, pero siento que soy la única persona que se moja. De hecho, ahora después de esta pregunta solamente te empiezo a atacar yo con las mismas preguntas, porque tengo interés también en saber qué opinas. Pero es que ya digo que no creo que una televisión se tenga que innovar, es decir, al final son noticias, es información. Yo no te puedo dar las informaciones del día, del mundo actual, de tu sociedad, yo qué sé. Jugando a básquet en una pista, ¿sabes? Mientras te hago aquí unos tricks o una mierda de estas, ¿sabes? Al final creo que más que eso es las noticias que afrontan, ¿sabes? Es decir, creo que los jóvenes a día de hoy tienen su punto de mira en temas bastante más distintos a los que quizá te encuentras en una televisión convencional. A día de hoy no es extraño conocer el caso de lo que está pasando a día de hoy en Afganistán, por ejemplo, pero todos los jóvenes o la mayoría de plataformas así de redes sociales están más centradas en el fichaje de Messi, en el fichaje del PSG. Obviamente nadie se ha olvidado de lo que está pasando en Afganistán, pero la gente pues le interesaban otras cosas, ¿sabes? Por decirlo así. Entonces yo creo que es un poco más un tema de objetivos a la hora de hablar, ¿sabes? No tanto como si se tienen que innovar o no. Al final no van a pintar todo el plato de rosa y sentirse más juveniles, pero sí quizá están eligiendo mal los temas. Quizá están hablando de temas que les interesan a generaciones más tampoco pasadas, pero más adultas, y no están sabiendo del todo captar esa atención de los jóvenes, o quizá no están sabiendo encontrar los problemas de los jóvenes, porque realmente los jóvenes creo que a día de hoy sienten que tienen muchísimos problemas y que ninguno de ellos está abordando, ¿sabes? Pero bueno, que realmente, Mónica, ya te he dicho, a mí me interesa saber también tu opinión, me interesa saber un poco qué opinas, porque simplemente siento que me mojo yo, así que te voy a hacer un poco las mismas preguntas. Quiero saber un poco qué opinas sobre el tema de si es necesaria una carrera de periodismo o no a la hora de ejercer, a la hora de comunicar o a la hora de influenciar a masas. Yo creo que es un arma de doble filo. Yo creo que obviamente la educación es necesaria y fundamental porque hay que saber cómo decir las cosas, cómo lo puedes hacer, cómo puede influir y todo lo que hay detrás, pero que en parte también has de tener como ese no sé qué para poder comunicar, porque tú puedes decir la misma cosa de varias formas, de que algunas formas la gente se quede dormida y no te haga ni caso, o de saber captar esa chispa de atención para que la gente realmente te haga caso y le interese lo que le estás contando, ¿no? Esto básicamente pasa en todos lados, pasa tanto, yo qué sé, por ejemplo, un profesor extrapolando te puede estar contando X y no te interesa para nada, o otro profesor te lo cuenta y vamos, ese tema es el tema de tu vida ahora mismo. Bueno, sí, pero eso al final yo creo que eso es un tema de si tú tienes la facilidad o la Hmm, habilidad de ser una persona totalmente, comunicativa, sí, ¿vale? sí. Pero yo te he preguntado si tú crees que es necesaria una carrera universitaria. Al final, en la carrera universitaria hay de todo. Yo creo que eso depende realmente para qué te quieras dedicar, sí, porque claro, dentro de una empresa de comunicación o lo que sea, hay con muchísimos otros puestos de trabajo, ¿sabes? Pero para estar frente en cámara, yo creo que depende. Yo creo que es mejor la experiencia y que realmente te asesoren bien a tener que estudiar X, Y y Z ahí súper, súper pautado todo. O sea, ¿tú crees que no es necesario ningún tipo de conocimiento básico para sentarte delante de una cámara e informar a un montón de personas? Básico, sí, tener una carrera, un título que te avale, igual no, porque igual esta experiencia o conocimiento lo puedes sacar de otra forma. Vale. Bueno, dejaremos que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Vamos a ir con la siguiente pregunta que me has hecho, que la verdad ya te digo que siento que estás jugando bastante neutro, estás jugando bastante en casa y no te quieres acabar de mojar. Bueno, la siguiente pregunta que me has preguntado es si el periodismo tradicional debe cambiar o continuar en su línea actual.
Pues no lo sé realmente, porque creo que realmente está enfocado en públicos totalmente distintos. En plan, por ejemplo, mis padres no se van a poner un canal de Twitch aquí a verlos, como que si quieren ver las noticias, pues ponen la tele o la radio si están en el coche o lo que sea. Entonces, realmente creo que son públicos totalmente distintos. Entonces, ya depende la cadena o lo que sea, a qué tipo de público quiere llegar y cómo lo va a hacer. Entonces, ¿crees, por lo que acabas de decir, entiendo, que para ti lo que serían los medios de comunicación tradicionales están destinados a morir? No realmente, porque siempre pueden como tocar otros temas, ¿sabes? Pero el formato es el formato que es, o sea, realmente si se cambiaran a un formato totalmente distinto y lo dejaran como de lado, como que faltaría esa clase de cultura, ¿sabes? No sé, en la sociedad, no sé si me explico. No, no te acabo de entender, O pero sea, sí que un cubren poco. una noción básica, por ejemplo, yo qué sé, si quieres ver el tiempo, por ejemplo, lo puedes ver en la televisión, lo puedes escuchar en la radio, lo puedes mirar por internet, en el móvil, por cualquier lado, ¿sabes? Claro, pues que a ver, al final también es verdad que el tema de los medios tradicionales, que los vamos a entender como televisión, de los canales de informativos de Hmm, televisión, como radio, y lo vamos a entender también como periódico, como prensa. sí. Básicamente estos tres. Podemos llevarlos también un poco a lo que sería una web, es decir, a mirar pues, yo qué sé, pues, páginas online de periódicos y de marcas y tal, ya sea las propias compañías. Yo creo que eso quizás sí que está un poco más modernizado, pero al final este tipo de medios, creo que por lo que estás diciendo tú, al final sí que se van a perder. No, no por a ti ir a atacarte directamente a ti, ¿no? O sea, al final, sino porque dices que al final, por ejemplo, tú no eres una persona que consume esto, que la generación, igual que yo, tampoco lo consumo, ya lo digo, no simplemente te digo a ti, que yo tampoco consumo la televisión y las telenoticias ni estas cosas, que al final nosotros la información o opción A, porque eso también creo que está pasando más. Al final estamos creando más desafección a nivel a las noticias. Es decir, a la gente cada vez le importa menos lo que pasa. La gente como que, o sea, no en general, sino menos a nivel global. O sea, es como tenemos aquí problemas en casa, nos preocupan nuestras cosas, somos una generación que tiene problemas como muy, muy rayados internos, ¿no? Entonces estamos como muy focados en lo nuestro, entonces nos da un poco igual lo que haya pasado al otro lado del mundo, ¿no? Al final. Y dos, si queremos eso, que al final hay muchísima gente en la que yo sí que me incluyo, nos interesa eso, pues lo buscamos por redes sociales, ¿no? Al final es tan fácil como buscar cuatro palabras en Google y ya sabemos un poco qué está pasando. Entonces sí que quizás el hecho de tener un contenido obligado a X hora del día, en plan, es que el telenoticias del mediodía se va a dar solo al mediodía, implica que quizás yo no puedo verlo y al final me lo acabo viendo por internet. No sé Sí, qué sí, opinas sí, tú. totalmente. También yo creo que antes como que el único medio fiable para hacer las cosas era la televisión y ahora lo puedes contrastar con 40.000 páginas más que hay. Entonces creo que es como que han entrado más competidores, ¿no? Aquí un poco, para decirlo, en el campo. Entonces ahí se nota bastante la cosa. Y yo creo que de ahí bastantes críticas de, no, es que os tenéis que innovar, es que no sé quién tiene más audiencia que vosotros y todas estas movidas que igual han podido afectar a la mentalidad de algunos reporteros, ¿no? Que se ven pues afectados por estos comentarios. Bueno, por lo que dices, iba a seguir un poco con el tema, pero por lo que dices creo que estás centrándote un poco en el caso de Ibai y un poco en el caso de Juanma Castaño, entiendo. Sí, 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 totalmente. Pues bueno, sí, sí, la verdad que tengo, o sea, tengo interés por saber un poco tu opinión sobre el tema, un poco sobre este caso en el que Ibai, como decías al principio, como nos exponías un poco, ha sido la única persona eh, española, ¿no?, en ser invitada al tema de la presentación de Messi dentro del PSG. Sí, sí, sí. O sea, yo realmente estoy en una posición ahí que sí, pero no, pero sí, no sé. Entonces yo creo que realmente está muy bien tener representación de todos los aspectos, pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué los medios tradicionales españoles no han estado y los de otros países sí? Ahí está como el problema, ¿no? Por ejemplo, había personas que decían que era culpa del equipo directivo, que no los habían dejado entrar, de los de prensa. ¿Dónde está realmente la cosa? ¿Por qué algunos se quedaron fuera del estadio? ¿Qué es el problema principal, tú? Eso te iba a decir, yo no te puedo decir una respuesta clara, ¿no? Al final yo no, no he dicho, ah, no, pues tú no vas, ¿sabes? Hmm. Eh, pero es que al final también lo que nos está pasando a nivel de Twitch, sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que he visto últimamente, tío, que, tío, que los futbolistas, por ejemplo, es lo que también han comentado muchas personas, que se sienten más a gusto quizás con un perfil de un entrevistador, periodista sobre todo, más que entrevistador, entrevistador entiendo que al final podemos ser todos, pero periodista quizá no tanto, eh,
un poco menos agresivo, ¿no? Un poco que Sí. busque menos polémica, que simplemente busque, pues, nada, pasar el rato, hablar un poco, preguntarle qué tal, hacer una conversación un poco más tranquila. Y quizá al final, por esa fama, podría ser que los presentadores españoles no los hayan sido invitados, ¿sabes? Porque al final que van a llevar al presentador allí y ¿qué le van a preguntar a Messi? ¿Qué, Messi? ¿Qué opinas? ¿Tu corazón sigue siendo el Barça, tal? ¿Sabes? Una pregunta ahí como más pinchando, el pobre chaval ahí de, bueno, estoy aquí, realmente yo me siento de Barcelona, tal, pero es que no me queda otra que estar aquí y es lo que hay, ¿sabes? Al final las negocios son negocios, ¿no? Un Yo creo poco. que lo que has dicho es bastante una clave, como que se sienten muchísimo más cómodos hablando con otra persona que no igual un medio de comunicación que te traen aquí al entrevistador, a no sé cuántas cámaras, guionistas, movidas, ¿sabes? Yo creo que es algo que realmente sí, se sienten mucho más cómodos, creen que, pues yo qué sé, si dicen, va, X tema, nos hablamos, no sé qué, no van a ir a pillar al salseo, a los titulares, ¿sabes? Creo que realmente es un factor muy, muy importante que se ha visto. Mm, a ver, yo creo que también, pero es que al final, por ejemplo, también entiendo un poco el punto de los periodistas, ¿no? Es decir, tío, yo periodista, yo que me gano la vida con esto, bueno, igual que también lo podría hacer un streamer al final, ¿no? En ese aspecto, eh, entiendo que quizá a ellos quizá seguramente les gusta su trabajo, ¿no? Entiendo que al final a ti te gusta sacar información, te gusta también aportar ahí y tal, pero para ellos tampoco tiene que... Uy, se me ha ido un poco lo que iba a decir, estaba pendiente de otras cosas, básicamente de otras preguntas más futuras. Es decir, al final un presentador va allí y él, ¿tú crees que para él es cómodo estar molestando al entrevistado simplemente para sacarle información? Pues no lo sé realmente, o sea, nunca he estado como en esta posición, entonces no te sé decir, porque igual, yo que sé, desde arriba le están diciendo, no, pregunta de no sé qué, ha de salir este tema para encontrar no sé qué. En cambio, pues yo que sé, creo que Ibai, por ejemplo, no busca como X preguntas, sino que pues sobre la marcha, ¿no? Van preguntando, hablando, qué tal, sensaciones, es como muchísimo más relajado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final los medios de comunicación, que esto es un poco lo que se me está yendo un poco antes Mm, la cabeza, los medios de comunicación compiten entre ellos. Es decir, al final totalmente. todos los periódicos, toda la prensa, todos los canales de televisión compiten por audiencia, igual que Twitch al final, ¿no? Al final pues tú tienes una parrilla de horarios y la gente pues va y entonces ahí tu audiencia se queda marcada y eso al final pues te aporta más o menos. Pero no solo eso, sino que al final tú lo que estás peleando es por la información, ¿no? Es decir, al final tú como periódico, al igual que otros cinco, tienes a otros cinco reporteros y otros cinco periodistas están peleando por tener esa información antes que el otro, para publicarla antes que el otro, para llamar a esa audiencia, tal. Al final yo creo que Ibai en este caso, pero no solo Ibai, sino los streamers en general, tienen una comunidad mucho más marcada, ¿no? Más que las redes tradicionales. Ojo, que la gente también tienes tu espectador fiel en lo que vendría siendo un medio tradicional. Pero quizá en Twitch eso está como mucho más eh, expandido y al final no es tanto ya la información que tú consigas, sino ya no quieren ver esa pinchada ahí a esa persona pública, a ver qué le sacamos, a ver qué información le sacamos ahí un poco con malicia, sino simplemente el hecho de pues un poco más, una interacción más, ¿no? Ver un poco cómo se desarrolla pues otra personita más que se ha pasado por aquí, por el chat, otra persona que se ha pasado más por el canal, a ver qué nos cuenta de interesante en general, ¿sabes? Quizá sin tanto interés de sacar ahí información salseante, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, la verdad. Sí, sí, totalmente. Eso es un tema que también quería tratar y es cómo la prensa ha exagerado lo que ha pasado en estas últimas semanas para ponerlo básicamente a su favor. Y es algo que de hecho ya estuvimos viendo con lo que pasó con ciertos youtubers, ¿no? Que se fueron a Andorra ahí ya a cuchillo para buscar el titular, para buscar atacarlo, ¿sabes? Es algo que realmente ya lleva bastante recorrido. Entonces, ¿qué opinas de esta exageración, esto intentarlo poner a la contra, ¿sabes? Es que, no, es que la verdad que creo que es un tema complicado porque es que al final creo que es lo que tú dices, ¿no? Cualquier streamer puede hablar del tema y quizá lo trata como con más desinterés, como con menos ganas de maldad. Simplemente dice, bueno, pues mira, esta persona se va a Andorra, es un hecho, es así, la información es esta. Este chico ha dicho que se va a Andorra. Mm. Esto pues va a reportar ciertas consecuencias, ¿no? Pues esta persona pues no va a tributar aquí, tal, no sé qué, a nivel económico va a ganar más, menos, no sé cuánto, se va con este, con el otro, tal. Y en cambio, quizá un medio a la hora de tratar esta misma noticia, quizá la trata un poco distinta, quizá culpabiliza más, hace sentir peor al streamer, también le dan peor imagen, ¿sabes? Al final, eso también afecta, ¿no? Al final, si tú como personaje público
sientes que te están atentando contra ti, como es la sensación que puede aportar un medio tradicional, que al final también es su trabajo, ¿no? Sacar esa información. Pues quizá vas a negarte a hacer esa entrevista. En cambio, un streamer que lo va a tratar desde un lado mucho más amistoso, de un lado mucho más carismático, simplemente va a hablar contigo y también va a intentar comprenderte, no simplemente atacarte, simplemente pues sacarte esa información como si fueras aquí un animalillo con la pierna rota, ¿sabes? Pues quizá también te apetece más, ¿no? Al final, yo lo veo también un poco así. Entonces creo que la prensa simplemente, al final, por esa competitividad con otras empresas, lo exagera, porque al final, ¿tú dónde vas como persona cuando ves distintos titulares? Al final vas a la que más te llama la atención, Hmm. ¿sabes? Si yo te pongo tres titulares, yo qué sé, youtuber gana 1 millón, 2 millones y 3 millones. Obviamente vas a pinchar en los 3 millones. Entonces, esto al final tampoco te puede decir, es que esto es culpa de las empresas, porque quizás esto es culpa simplemente de la competitividad. Al final, de intentar recaudar este público, que al final un streamer tampoco hace tanta falta, ¿no? Es decir, un streamer es lo que decimos antes, ¿no? Con un público tan marcado, puede decir 1 millón, 2 millones, 3 millones, sí que va a notar ese plus de audiencia, pero es que al final su audiencia base quizá ya es más alta que la de un propio medio de comunicación, porque quizá tiene menos competencia, ¿sabes? Ahí. Sí, sí. ¿Qué opinas también, siguiendo un poco con el tema de fútbol y tal, que Piqué ahora haya entrado a Twitch? Bueno, ese tema, a ver, yo lo veo. No sé, no lo sé, ese tema yo creo que sinceramente sí que tampoco que me moleste, ¿sabes? Pero es algo que se ve mucho, ¿no? Al final, que... Bueno, de hecho, mira, voy a dejar de primero hablar a ti, creo que puedes aportar más, que creo que estás metida mucho más dentro de la plataforma de Twitch y creo que entiendes quizás o te puedes sentir más afectada por el problema de que, bueno, tampoco afectada, ¿no? Al final, lo que decimos, públicos totalmente distintos, pero que estás en esta plataforma en la que Piqué ha decidido entrar. Realmente me ha parecido muy curioso porque comentó de que comentaría pues unos 15 minutos o así después de cada partido con Ibai. Entonces realmente esto nos lleva a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Realmente una charla entre colegas de qué tal ha ido el partido, cómo te has visto, pues no sé quién, no sé cuántos, ha pasado esto, igual X. Entonces yo creo que esto es pues realmente una muestra de lo cómodos que realmente se sienten, de que son personas, no es como algo súper, súper artificial, ¿sabes? Es realmente algo súper natural que hablan entre ellos y con total naturalidad. Vale, pero mi pregunta no iba por ahí. O sea, yo, esto también es verdad que es un tema interesante. Creo que al final, que es lo que llevamos un rato diciendo, ¿no? Que al final los personajes públicos se sienten mucho más personas. Hablando con, por ejemplo, Ibai, en este caso de Piqué también. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero, escúchame una cosa que esto al final también creo que es importante decirlo. ¿Qué pasa si Piqué acaba un partido y le da 15 minutos a Ibai? Es decir, y Piqué, cuando acabe el partido, no va a ir a la rueda de prensa a decir, Claro. bueno, tal, mis sensaciones. Bueno, es que he fallado tal al minuto 2 tal, me duele un poco el tobillo, no sé qué. Bueno, aquí esta jugada la he hecho mal, habíamos entrenado tal. No, simplemente pues va a decir, no tengo palabras, fuera. Y va a ir directamente a y le va a decir, ¿qué Ibai, tío? ¿Cómo estás, tío? Y va a ir, puta madre, tío, el partido, ¿tú qué tal? Y va a decir, guau, tío, me jodió el pie, no sé qué, de locos. ¿Realmente Ah, crees que pasará eso? Como que los dejarán totalmente de lado y será solo hablar con Ibai? ¿O crees que va a hacer como lo rutinario que ya está como preestablecido de la rueda de prensa, preguntas frías, así, muy a saco y luego ya hablar del chill? pues no sé si le podemos llamar preestablecido, le podemos llamar contrato, pero seguramente sigue hablando con los medios. Pero habrá que ver hasta qué punto es neutral, ¿sabes? En plan, hasta qué punto realmente da exclusiva y da primicias o cuántas caen, por ejemplo, en estos 15 minutos restantes, ¿no? Al final. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, mi pregunta inicial, ya te digo que no iba por ahí, o sea, es un tema interesante al final, yo también lo creo, que este tipo de charlas post partido yo creo que pueden quitarle target a lo que serían las empresas de comunicación, pero si no, es decir, Piqué, un personaje público, defensa del Barça durante muchos años, que tiene su trabajo ya y tal, que ahora también decida entrar también en este mundo de Twitch, obviamente él ya es un influencer a nivel de redes sociales, ¿no? Podríamos decir, al final es una persona que ya mueve a muchísimas Una personas, figura pública, sí, sí. claro. Ahora esta persona decide abrirse un Twitch y este Twitch lo hace a una hora, yo qué sé, pues lo hace a las 3 de la tarde. Claro, hay muchísimo, a las 2 de la tarde, hay muchísima gente que de repente a las 2 de la tarde tendría algo que hacer, tendría que ir a ver a Piqué.
¿Sabes? Aparte de que creo que por una parte, obviamente, le está quitando oportunidades a nuevas personas que quizás se quieren dar a conocer en esta plataforma y quieren empezar, y obviamente se ven más, con más dificultades, ¿no? Joder, al final el público se divide, al final el público es limitado, al final hay un porcentaje de personas, ese porcentaje de personas se va a distribuir en funciones de los canales. Esto pasa así en la televisión, ha pasado siempre, y en Twitch al final es lo mismo, obviamente a una mayor escala, porque hay muchísima, no, no sé si mayor escala, pero hay muchísimos más canales, entonces la gente creo que se separa muchísimo más, ¿sabes? Pues eso, para mí el hecho de que Piqué entre en Twitch implica que hay otro gran escaparate, otra gran persona, otro personaje público muy grande que va a acaparar a esas personas y otra persona que va a tener muchísima influencia ahí, ¿sabes? Y hay muchísimos personajes públicos que aprovechan su tirón en otros asuntos, en otros medios o en otras partes, que al final también acaban haciendo un poco eso, ¿no? Como moviéndose entre redes sociales y al final acaparando público, acaparando al final incluso poder de opinión y de decisión a nivel público, ¿no? Porque si tienes a un montón de gente que hace y dice lo que tú quieres que hagan, puede ser hasta cierto punto peligroso. Yo creo que realmente es una gran jugada, ya que cada personaje público ha de mirar por sí y cómo crecer y seguir pues trabajando como ello, ¿no? Ya hemos visto con muchísimos otros casos de, yo que sé, influencers o modelos, tiktokers, lo que sea, que yo que sé, igual son conocidos por, yo que sé, enseñar ropa y luego se han, yo que sé, han hecho un libro o se han puesto a cantar, han hecho un videoclip, lo que sea, ¿sabes? Realmente es eso, es que al ser un personaje público ya te abre como muchísimas posibilidades y es el saber utilizarlas. Y creo que es muy, muy curioso. Entonces, realmente, teniendo en cuenta esto de que Piqué ahora se ha ido a Twitch, y esto significa que realmente los apoya y todo esto, ¿tú crees que, por ejemplo, si baja su rendimiento y cualquier cosa, la gente le irá a atacar a ese aspecto? No, es que ahora estás haciendo esto y estás menos concentrado o cualquier cosa. Porque hoy en día la política de la cancelación es muy, muy aquí a la orden del día, realmente. Veo que me estás cambiando de tema, pero antes de que me cambies de tema, la verdad que me gustaría también aportar una última cosa a este punto. Me gustaría también pedirte un poco una opinión sobre que, bueno, lo que decía, sobre el tema de todas estas grandes marcas públicas que tú dices que son oportunidades que se les ofrecen el hecho de entrar en Twitch, ¿no? Sí, sí. A mí me parece bien, al final, desde un punto de vista de modelo de negocio, tú al final lo que buscas es al final llegar a más personas, publicarte en más sitios, llegar a más gente. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que al final tiene Twitch como una plataforma de juegos, una plataforma de comunidad, una plataforma para hablar con ese streamer, para hablar ahí, para conectar, para ver, ¿sabes? Un poco los juegos, en los IRLs, tal, al final se acaba un poco todo esto, ¿no? Es decir, No te creas realmente, porque sí que, yo que sé, Piqué, por ejemplo, que es un gran, gran personaje, ya sea por jugador, que ahora se ha pasado aquí, realmente creo que lo podrán conocer en una forma totalmente distinta. Twitter es para informaciones o cosas que quiera decir, Instagram para ver sus fotos de mejores momentos y tal, que es al fin y al cabo pues lo que la mayoría de gente quiere enseñar. Pero creo que Twitch es una plataforma como muy personal, ¿sabes? Donde realmente ves a la persona fuera de las cámaras, aunque pues irónicamente es en directo, y cómo es su día a día y poder hablar con él. Sí que igual no puede leer ahí al chat a literalmente todo el mundo, pero creo que realmente es una forma como más directa de hablar con esa persona. bueno, yo creo que me estás definiendo claramente Instagram, la red social para enseñar tu día a día. Al No, final, porque al final realmente... No, Twitch no, no no. tiene esa función. Al final Twitch No. no tiene la función de expresar tu día a día. Si tú quieres saber qué hago mi día a día, tengo Instagram, tengo mis posts, tengo mis historias y tengo mis Pero es cositas. menos directo, porque tú lo ves cuando lo tienes que ver. En cambio, Twitch es ese momento, ¿sabes? Que estar ahí para esta persona. O sea, es como, no sé, pero es como un trato más familiar, según yo lo veo. Porque Instagram igual, yo que sé, cuelgo una historia ahora haciendo esto y una persona lo ve mañana a las 4 de la mañana, ¿sabes? Realmente yo creo que es mucho más directo el estar ahí con esa persona en ese momento. Y no Pero ver es que como un vídeo o algo como más... no sé, para mí la verdad que sinceramente Twitch es una plataforma para gamers principalmente, también incluye parte del IRL, pero es que durante el tiempo, si te das cuenta, hemos adoptado a muchísimas personas, Totalmente. hemos adoptado a IRLs, que ya son personas que abren cámara y se ponen a hablar, que no me parece mal al final, eso me parece parte de la comunidad, porque al final muchísimas de esas personas que son IRLs han empezado jugando y al final han encontrado que se sentían más cómodas hablando con la cámara, me parece perfectamente lícito. Pero después hemos tenido un target de ASMR, o sea, personas que literalmente utilizan el micro y utilizan sonidos y
taps y cosas de estas para provocar sensaciones tal. Bueno, yo no sé si esto realmente ya me está un poco ensuciando la imagen de lo que sería un ¿Estás Twitch en puro. contra de los ASMR, se podría decir? Y por último, a los hot tappers, ¿no? Los hot taps, estos personas que, bueno, abren directo con una piscina, una cámara y tal. Me estás diciendo que eso para ti es esencia de Twitch, porque al final poner una persona que quizá no juega, pero quizá juega al FIFA, no, pero al final es un futbolista y tal, abriendo directo haciendo qué, exactamente. Realmente eso no depende de mí, siendo decírtelo, depende de Twitch y las categorías que según la necesidad o la audiencia que requiere crean o dejan de crear, permiten, banean o todo eso. Entonces realmente Twitch es una plataforma relativamente joven que va a seguir creciendo, que va a seguir creando categorías, que igual se amolda para un lado, para otro. No se sabe eso aún. Bueno, pues Lo que sí está entonces, claro es que es un sitio para hacer directos y hablar más directamente con la gente. bueno, yo creo que eso al final también depende de cada comunidad, pero creo que Twitch no nació con ese objetivo. Pero bueno, ya está, simplemente era aportando un poco el tema este de la sensación de que incluso podríamos llegar a decir de prostitución, ¿no? Un poco de prostitución de la plataforma. Pero bueno, al final también voy a dejar un poco que las personas que estén escuchando esto decidan que al final aquí estamos también aportando, bueno, mojándonos, ¿no? Aportando una opinión, exponiéndonos realmente lo que pensamos, simplemente por tal de intentar que la gente también pues contraste más la información y tal. Así que espero que no se pasen demasiado con nosotros, que simplemente estamos aquí ayudando, ¿no? Aquí entreteniendo al final, ¿no? Que es lo que estamos hablando también un poco, que al final para mí esto es un canal de entretenimiento y no tanto informativo. Aquí como opinión final de lo que habías dicho antes, realmente sí que puede ensuciar o no la empresa. Por ejemplo, yo que sea, yo cuando digo que hago Twitch, igual pues alguien se imagina aquí una persona en una piscina, ¿sabes? Yo no quiero que esta gente tenga esta imagen de mí. ¿Qué pasa? ¿Me voy a otra plataforma? ¿Qué otra plataforma hay? ¿Sabes? Es como realmente sí, me podría cambiar. Pero ¿cómo beneficiaría eso? ¿Tendría más audiencia, menos audiencia? Eso ya pues cada uno pues a lo suyo. Es complicado realmente, pero como no tiene como demasiada competencia firme, pues es complicado de saber, bueno, pues puedo hacer algo, no sé qué. Creo que Twitch se relajó bastante en este ámbito, porque como no tiene demasiada competencia, como que no se ha de poner las pilas, y creo que es algo que pues estaría bien, la verdad, estaría bien. Bueno, interesante cambio de opinión, pero bueno, es lo que decía ya, creo que eso, que al final yo he empezado el directo así, lo vuelvo a repetir, a día de hoy esto para mí no es un canal informativo, a día de hoy esto para mí es entretenimiento, es lo que estamos Totalmente. generando y creando, porque al final somos precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Dos personas en sus respectivas habitaciones hablando sobre un tema que sí que hemos contrastado información, pero que no tenemos ningún equipo, así que al final, Tengo un pero eh, ahí. ¿qué? Hay periodistas que están haciendo directos en Twitch. ¿Cómo lo ves eso? Entonces, ellos sí son un canal en su propio canal de periodismo. No hay tanta Bueno, gente detrás, están ellos solos en su cuarto. bueno, al final son personas que se exponen, ¿no? Es decir, si tu información, lo que tú opinas, no lo vas a filtrar y vas a hablar por ti mismo y no por una empresa, al final eres tú solo la persona que se va a exponer a las consecuencias de ello. Un ejemplo muy claro aquí es realmente Juanma, ¿no? Juanma en Twitter, el periodista, Juanma Castaño, perdón, al final es un nombre completo. Bueno, Twitter opinó, ¿no? Sobre el tema de Ibai, sobre el tema de Messi y tal, no hablaba por nadie, hablaba realmente por él mismo, él a día de hoy es periodista, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se le han tirado al cuello, ¿no? O no, no sé exactamente qué opinas sobre este tema. Sí, 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 pero es totalmente, es lo que ya dije antes, realmente sí que él, por así decirlo, estaba como representación de los medios tradicionales, cuando se hablaba de los nuevos medios como Twitch y tal, por así decirlo, se linkeaba directamente a Ibai porque era la persona que estaba allí en ese momento, entonces es como que cada uno tenía ahí la representación. Que no sé al final si una representación muy justa, creo que al final Ya, claro, claro. Dentro ningún. de cada una de las partes hay muchísimas otras personas súper distintas, seguramente. Entonces, pues eso de globalizar y generalizar un poco X, la verdad. Bueno, al final también digo que las redes sociales pueden llegar a ser un arma de doble filo. Creo que ya no solo para personas tan relevantes, sino para cualquier persona. Al final todo lo que dices, haces una vez lo subes a internet. Esto yo supongo que también cuando eres más joven eh,
como si yo fuera un abuelo, ¿sabes? Al final, cuando éramos más jóvenes, ya nos pasaba, ¿no? Que te decían siempre, cuidado con las redes sociales, tal. Incluso yo cuando era joven, algún anuncio de un sur, bueno, un corcho, que Mm. subías una imagen haciendo referencia a redes sociales y como que ya no lo podías quitar, ¿no? Entonces la información creo que es un poco lo mismo, una vez dicha ya, ahí se queda, es totalmente a libre disposición de la gente, ¿no? No sé cómo ves tú el tema este de redes sociales. Sí, 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 totalmente. Aparte creo que es un tema que es relativamente nuevo, que hay mucha gente que no está como demasiado enterada de que se puede, que no se puede hacer. Hay mucha gente que comete delitos en redes sociales que les podrían denunciar por las barbaridades que dicen. Pero eso es lo que tiene como el supuesto anonimato que la gente cree que tiene, ¿sabes? Entonces realmente creo que Internet en general y el crearse cuentas en sitios, redes sociales y todo esto se podría gestionar muchísimo mejor en cuanto a eso, ¿no? En cuanto tú eres esta persona y eres totalmente responsable de lo que dices. No estás ahí como en el anonimato de, ah, no, bueno, yo he dicho esto, pero ah, no, no soy yo, ¿sabes? Bueno, totalmente de acuerdo. Es que al final también pasa que en redes sociales, bueno, yo no lo veo tan así, no tan anonimato. A día de hoy, creo que muchas redes sociales sí que son anonimato, perdón, pero muchas otras no. Es decir, precisamente a día de hoy, pues tú y yo ahora mismo nos estamos exponiendo, ¿no? Es Sí, decir, sí, nos sí. vamos a exponer a un montón de personas esas personas sí que de manera anónima, a que puedan decir lo que quieren. Quizá piensan igual, quizá piensan distinto, ¿no? Pero es lo que te digo, al final yo creo que también, volviendo un poco, bueno, también decir que, por ejemplo, en Twitter puede pasar que tú pongas un tweet y ese tweet acabe en denuncia, ¿eh? Y acabe en cosas Totalmente, legales. O sea, totalmente. ese concepto de anonimato, de hecho, el tema de, ¿cómo se dice esto? El tema de odio, ¿no? O sea, Hmm. mensajes con odio a terceros está penado en redes sociales al final, ¿no? Pero bueno, ya te digo que desde mi punto de vista es un poco genérico, ¿no? Así un poco como defendiendo un poco a todo el mundo, ¿no? Tampoco podríamos decir que hay una persona que la haga bien, hay una persona que la haga mal, hay un colectivo que la haga bien, un colectivo que la haga mal. Al final, simplemente coger solo a Ibai como representante de Twitch y a Juanma Castaño como representante de medios tradicionales me parece un poco injusto, ¿no? Es Sí, decir, creo sí, sí. que generalizar que toda la prensa al final lo hace mal, ¿no? Es como decir que solo por un ladrón todos robamos, ¿no? Hmm. ¿Qué se suele decir? Una frase de estas. Entonces, así como medio conclusión final, ¿tú qué opinas? ¿Realmente los medios tradicionales y los nuevos pueden convivir? Porque claro, hay mucha gente que dice, no, sí, cada uno tiene su sitio, hay personas que dicen, no, estos son tan anticuados, estos, no, esto no es periodismo, solo lo antiguo. ¿Qué opinas? Creo que en general todo el mundo, todo, o sea, todo el mundo de la comunicación, o sea, todo el mundo, sí, sí, todo el mundo, me refiero a todo el mundillo de la comunicación, es muy joven. Y no hay que hablar tampoco de los jóvenes que son las redes sociales. Entonces creo que todavía falta un poco asentar roles, creo que falta un poco asumir un poco hasta dónde llegan unos, hasta dónde llegan otros. Obviamente para la televisión esto es algo nuevo que acaba de llegar, que todavía hay que ver hasta dónde se puede expandir y entonces habrá que hacer un poco de adaptación. Quizá la televisión hasta el día de hoy tenía un monopolio demasiado grande que hay que reducir un poco y enfocar a otro tipo de entretenimientos, quizá a otro tipo de target, otro tipo de informativo. Y en cambio Twitch al revés, quizá Twitch va a abarcar más o quizá al revés se va a contraer porque es insostenible el hecho de comer ese terreno. Quizá vemos gente que se mueve de televisión a Twitch y de Twitch a televisión, que también perfectamente sería válido, o al final simplemente pueden coexistir, ¿sabes? Al final pueden ser plataformas que, igual que estás viendo, yo qué sé, un pasapalabra al mediodía, resulta que luego tienes pues un pasapalabra por la noche, pero en Twitch, ¿sabes? Porque obviamente en la parrilla de televisión no había espacio, ¿sabes? Creo que eso es perfectamente posible a día de hoy. Totalmente, yo creo que realmente hay espacio para los dos, ahí cada uno tiene su espacio totalmente viable. Y no sé, no sé si hay algún comentario así más extra que quieras comentar, algún punto, algo. Yo así a priori creo que no, creo que hemos hablado un poco de todos, creo que te has mojado un poco, creo que voy a acabar pillando yo más, pero bueno. Veremos, veremos en los comentarios. Pues nada, Mónica, te voy a dejar despidiendo esto. Bueno, me voy a quedar aquí escuchando cómo despides este maravilloso Venga, va. podcast que ha sido un placer, la Me verdad. parece perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en el primer podcast de Moni y Yoli, aquí comentando este gran tema del momento. Y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Adeu.